Muy bien, Vero, muchas gracias por toda esta información. Bueno, nos metemos en otros temas de actualidad que en realidad están vinculados con lo que veníamos hablando antes con el Banco de Previsión Social, porque se presentó la proyección de población escolar 2022-2030 con el objetivo de analizar justamente el impacto de la reducción de los nacimientos en nuestro país. Para conocer los detalles de este trabajo recibimos a Tania Viramontes, investigadora del Sistema de Información de ANEP, y Andrés Pieri, director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me gustaría comenzar contando un poco qué abarcó este trabajo y un poco cuál es el objetivo, digamos, de proyección. No, a ver, nosotros trabajamos en planeamiento educativo. Obviamente la primera función del planeamiento educativo es prever lo que va a pasar. Y en ese marco, sabiendo de que estaba esa gran reducción de los nacimientos que vamos a comentar ahora, era necesario proyectar cuál era la población en edad escolar que iba a llegar en la próxima década, en realidad. Y ahí vimos que las estadísticas, digamos, la proyección oficial, claro que estaba anclada sobre el censo 2011, hecha en el 2013, y no prevía esta gran reducción de los nacimientos que hubo, por lo cual, simplemente para poner un dato, al 2020, la diferencia entre la proyección de nacimientos que tenía la proyección del 2013 y los efectivos era más de 10.000 nacimientos. Y ahí nos llevó a pensar un método distinto sin apelar a la proyección. Le llamamos el método actuarial porque simplemente lo que hace es ver tendencias de nacimientos pasados, ver cuántos sobreviven a la edad escolar y ver el quantum de población de 3 a 17, que son las edades obligatorias, van a llegar al sistema educativo. No sé si Tania quieres agregar algo sobre las características del método. No, es eso. Nosotros partimos de cohortes que nacieron hace bastantes años, lo calculamos a partir de 1983, a partir de los nacidos en 1983, fuimos proyectando las cohortes a partir de descontar la cantidad de funciones a cada una de las edades hasta llegar a las edades teóricas de la educación que van de 3 a 17 años. Incluye todo el sistema, público y privado. La población en edad escolar, todo el sistema. En realidad lo que, ya yendo a lo que da, en realidad el sistema educativo va a tener que cubrir mucho menos niños en los próximos años. Para tener una idea, en los 90 nacían 58.000 niños, después bajaron a 50.000, después bajaron a 45.000 y ahora estamos en 35.000 niños por año. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. ¿Y cómo se hace frente por parte de, o por lo menos cómo impacta en lo educativo esta reducción? Porque me acuerdo que hace un tiempito, lo teníamos a usted también aquí, haciendo todo ese abordaje de lo que arrojaban esos estudios sobre educación, resultados educativos, y esto era uno de los principales o de las principales preocupaciones a nivel de las autoridades. ¿Qué lectura se hace de lo que surge hoy y que arrojan esos resultados? Bueno, a ver, capaz la primera cuestión es que el sistema educativo antes recibía contingentes de población cada vez más grandes y tenía que ir construyendo escuelas para cubrir esa demanda. Ahora nos enfrentamos a un escenario al revés, que lo que no quiere decir es que siga habiendo déficit en un lado y superávit en otro a nivel local, pero a nivel agregado, para tener una idea de la magnitud del descenso, en realidad esto es una ola de descenso que primero va a afectar inicial, después primaria, casi no va a afectar a media en el periodo que vimos hasta el 2030, pero seguro va a llegar después del 2030. Porque estos son nacimientos que ya nacieron, claro, vamos a tener que educarlos, ¿me explico? O sea, vemos la ola venir, es como cuando en el estadio vemos que la ola viene y va a llegar, es inevitable. ¿Pero es la afectación? Bueno, y la afectación, a ver... Porque uno puede pensar, los grupos pueden llegar a ser más reducidos, bueno, se trabaja mejor. Digo, no sé, mirándolo desde afuera, ¿no? Con todas las problemáticas que hay de superpoblación en grupos, tal vez la tendencia colabora en ese sentido. Seguro, a ver, lo que va a pasar en primer lugar es que vamos a tener como un bono demográfico para crear condiciones de educación mucho más favorables para personalizar la enseñanza. Lo que nos va a permitir en realidad es
yo le llamo intensificar por niño la cantidad de educación que tenemos, porque a veces no tenemos suficientes recursos docentes para que el niño que se rezaga poder apoyarlo. Entonces me parece que esta ventana de oportunidad da una oportunidad, ojo, a todo el sistema educativo, porque un poco lo que vemos en los estudios de trayectoria es que en realidad nosotros al final de todo el trayecto, cuando se van de educación media, solo un 43% lo logra. O sea, tenemos que mejorar mucho en intensificación de esas trayectorias individuales para que toda una generación termine, que es el mandato legal, ¿no? La buena noticia es que va a haber más recursos para menos estudiantes. Seguro. O los mismos recursos para menos estudiantes. Tania, te quería hacer la pregunta, ¿cuán sostenible es esta tendencia cuando por otra parte desde el gobierno ya se está hablando en estrategias para fomentar la natalidad y bueno, poder quebrar esta situación donde, ¿no?, por primera vez hay menos nacimientos que fallecimientos? Bueno, nosotros, como te comentaba, trabajamos con los nacimientos pasados y a partir de ahí fuimos realizando las proyecciones, pero para algunos años tuvimos que proyectar los nacimientos futuros, digamos, y para eso tomamos como modelo la evolución de la fecundidad en países que ya atravesaron por situaciones similares a las de Uruguay, es decir, que bajaron su fecundidad hasta niveles inferiores al reemplazo. El nivel de reemplazo se considera 2 hijos por mujer aproximadamente. Un grupo de países que ya atravesaron esa transición y que luego eventualmente mejoraron sus tasas de fecundidad, aumentaron levemente sus tasas de fecundidad, sin llegar a los niveles anteriores, sin llegar a 2 hijos por mujer. En el caso de Uruguay, nosotros estábamos en aproximadamente 2 hijos por mujer en el 2016, justo cuando comenzó la caída, que al 2021 es una caída del 25% de los nacimientos. En 2021 estamos en una tasa global de fecundidad de 1,4 y nosotros lo que proyectamos es que la tasa global de fecundidad crezca ligeramente, es decir, rebote le llamamos, porque gran parte de la caída de los nacimientos se debe a la caída del embarazo adolescente y en las edades jóvenes tempranas. Y creemos que esas mujeres no es que van a dejar de tener hijos, sino que están postergando su fecundidad. Entonces, en la medida que esas personas empiezan a tener hijos, la tasa de fecundidad, que está en niveles muy bajos, va a recuperarse ligeramente. Proyectamos que en 2030 podría estar ubicándose en vez de en 1,4 en 1,5. Pero jamás, digamos, de acuerdo a la experiencia de otros países, volvemos a los niveles anteriores a esa transición. Ni aunque se apliquen políticas de estímulo de la natalidad. Digamos, aunque se aplicaran políticas de estímulo de la natalidad. Bueno, acá estamos en conversaciones, Sí. no ha habido anuncios, pero... Cabildo Abierto tiene un proyecto de fomentar la natalidad. Bueno, los resultados se están viendo en este trabajo que realizaron ustedes, ¿no? Y lo que decíamos más temprano, también en todo lo que tiene que ver con la evaluación educativa. Ahora, ¿las proyecciones entonces son que haya un pequeño rebote y vuelva a aumentar de a poquito o siguen en caída hasta cuándo aproximadamente? Nuestras proyecciones son hasta el 2030. Ahí creemos que va a aumentar ligeramente la fecundidad, de repente dentro de 2 años, pero nunca hasta llegar a los niveles del 2016, que era 2 hijos por mujer. De acuerdo a la experiencia, no falta tanto, de acuerdo a la experiencia de otros países, ¿no? El bono demográfico que usted mencionaba, o bono educativo, ¿no? ¿De cuánto tiempo es esa ventana que es fundamental, ¿no?, para tomar decisiones justamente que apunten a sostener a quienes necesitan más apoyo, ¿no?, en el sistema educativo? En realidad, a ver, lo que va a pasar es como la ola que va a correr por el sistema. Ahora, digamos, tanto este año, el siguiente y el otro, la matrícula de inicial va a bajar porque va a bajar la población en edad escolar. Pero después se estabiliza. Después, entre el 2025 y el 2030, va a bajar mucho la matrícula de educación primaria, pública y privada. ¿En cuánto? Alrededor de 60.000 entre el 2025 y el 2030. Casi no va a afectar a media en este periodo, recién al final, en el 2028. Pues son todos los chiquilines que pasan al liceo. Claro, se va corriendo la ola
por los niveles educativos. Claro, disculpe que le haga esta pregunta, pero también en media estamos considerando que todos los que salen de primaria pasan a media y ahí no es tan así. Ya ¿no? es así. Se ha ampliado, ya es así. pero... Ya casi no tenemos pérdidas entre el pasaje entre primaria y media. Lo que sí pasa es que a medida que avanzan en media, no todos logran sostener el régimen de media, pero antes había una pequeña cantidad de que llegaba hasta primaria y no se inscribía. Ahora tenemos preinscripción a los liceos. Yo diría que ese salto que sí era histórico en nuestro sistema educativo, aunque refería a una pequeña contingente de gente, pero muy crítico, porque dejar de estudiar a terminado primaria deja muy pocas perspectivas para adelante. Pero yo diría que eso ya se resolvió con la preinscripción, con el esfuerzo de protección de trayectorias. Lo que creo que lo que nos abre la posibilidad de... En realidad es un bono demográfico que se aprovecha educativamente, en realidad, ¿no? Porque es contingentes de población que vienen a ser más chicos, que lo que nos permite es intensificar la educación, por ejemplo, propuestas de extensión del tiempo, propuestas de apoyo escolar, propuestas de, no sé, acompañamiento, tutorías. Todo eso en realidad requiere recursos especializados que capaz no se forma el grupo, pero el docente se dedica a apoyar individualmente esos que estaban rezagados. Yo creo que ese es el escenario que vamos a enfrentar en los próximos años y tenemos que ser astutos para aprovechar ese bono demográfico en términos educativos. Y sé que hay aspectos buenos y malos. Buenos y malos. También es cierto que entre los riesgos que va a pasar es que el mercado laboral docente va a estar afectado. Bien. Porque está asociado a cuántos grupos se forman y a cuántos contingentes de población hay que educar. Muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 39 minutos y es momento de hacer una nueva pausa. Ya volvemos. Enseguida volvemos.